Amén. Abre tu Biblia. Yo quiero apenas como introducción reforzar este asunto que está en Isaías capítulo 42, versículo 22. Isaías capítulo 42, versículo 22. Abre tu Biblia. Yo quiero apenas como introducción reforzar este asunto que está en Isaías capítulo 42, versículo 22. Isaías capítulo 42, versículo 22. Amén. Dice la palabra del Señor. Estamos en el año de la restitución y el Señor en su palabra nos instruye aquí a través del profeta Isaías la actitud que tú y yo debemos tener delante de las promesas, delante del propósito de Dios para nuestras vidas. Y el profeta Isaías dice así: mas este es pueblo saqueado y pisoteado. Probablemente en algún aspecto de tu vida, en alguna área de tu vida, tal vez te sientas así, alguien saqueado y pisoteado por las experiencias que has vivido, por las cosas que has pasado. Y cuando uno pasa circunstancias, ¿no?, como esas, a veces llega a la conclusión de que tal vez esa área de su vida nunca más va a tener remedio o alguna solución. Y es ahí que el profeta Isaías continúa diciendo: todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Muchos jóvenes a veces están atrapados, escondidos en cárceles. Aquí está hablando ciertamente de forma figurada. Tu cárcel puede ser tal vez tus temores, tus miedos, tus hábitos pecaminosos, y simplemente dices: así será mi vida. Pero esa no es la postura que Dios quiere que tú tengas, principalmente en este año, el año de la restitución. Dice la palabra del Señor: son puestos para despojo y no hay quien libre, y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituir. Dile a la persona que está a tu lado: no hay quien diga restituir. El Señor en su palabra está diciendo que nosotros, delante del saqueo, delante de la prisión que puedas estar viviendo, hay una postura, hay un clamor que debemos tener. ¿Cuál es el clamor? El Señor quiere que tú puedas levantar tu voz todos los días: Señor, restituye, restituye. ¿Cuál es el área de tu vida que necesitas que cambie, que sea transformado? Pues Dios pide que tú clames y digas: restituye. Dile a la persona que está a tu lado: restituye. Ese debe ser el clamor nuestro en estos días. ¿Estás sufriendo algún mal, alguna enfermedad, algún órgano tuyo no está funcionando? ¿Qué tienes que decir? Restituye. Tu rodilla no está funcionando, restituye. Tus finanzas están mal, restituye, Señor. Y esa es la postura, el clamor que debe haber de parte de nosotros. Ahora, para que nosotros clamemos por restitución, debemos, hermanos, también entender de que nuestro Dios es un Dios de restitución. Caso contrario, va a ser algo que va a salir apenas de tu boca. Tú tienes que creer que tu Dios es un Dios de restitución, que Él quiere restituirte. Dile a la persona que está a tu lado: nuestro Dios es un Dios de restitución. Y sabes, Dios quiere que tú puedas poseer aquello que te pertenece, aquello que Cristo conquistó en la cruz del Calvario por ti y por mí. No sé cuántos aquí recuerdan en el último culto del año pasado, hace 2 sábados atrás, yo terminé hablando sobre la tribu de Aser. ¿Qué había pasado con la tribu de Aser? La tribu de Aser, para recordar, ¿cuántos saben el significado de la palabra Aser? Del nombre Aser. ¿Qué significa Aser?
Dile a la persona que está a tu lado, feliz. ¿Ok? ¿Qué significa ser? Feliz. La tribu de Aser significa hacer feliz. Ahora, Josué, que era el líder de la nación de Israel, en Josué capítulo 18, abre tu Biblia, Josué capítulo 18, después de que ellos entraron a la tierra prometida, después de que ellos habían derrotado la nación de Jericó, esas murallas impenetrables habían caído. Después de un tiempo, ¿qué había pasado con 7 tribus? 7 tribus, dice la palabra del Señor, que no habían poseído lo que Dios les había dado. Josué capítulo 18, versículo 1 en adelante dice así: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. ¿Se dan cuenta? A esta altura mucha tierra ya había sido sometida. Pero mira lo que dice el versículo 2. Dice, pero, repítele a la persona que está a tu lado, pero. Dice, pero habían quedado de los hijos de Israel, ¿cuántas tribus? 7 tribus. Imagínate, de las 12 tribus, 7 tribus todavía no habían poseído lo que Dios les había dado. Ellos ya tenían la herencia, Dios ya les había dado la herencia, pero no habían poseído esa herencia. Y cuando clamamos por restitución, estamos clamando, Dios nos está llevando justamente a una postura de poder poseer aquello que es nuestro, aquello que nos pertenece, porque Cristo Jesús ya lo conquistó por nosotros. ¿Cuánto dice amén a eso? Pero estas 7 tribus no habían alcanzado a poseer lo que Dios les había dado. Versículo 2 dice, 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis? ¿Seréis qué? Negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? A veces cuando nosotros no vemos tal vez las cosas sucediendo en nuestra vida, ¿cuál es la postura que tienen las personas normalmente? Comienzan a culpar. Culpables son muchos. Culpables son sus padres, culpable es el propio gobierno, culpable tal vez es tu líder, no tu pastor, no sé. Pero la palabra del Señor nos muestra aquí que muchas veces es por causa de nuestra negligencia. La tribu de Aser estaba dentro de estas 7 tribus y ellos no habían poseído lo que Dios les había asignado. Y es interesante que cuando tú ves y analizas el área que le correspondía a Aser, porque Josué había repartido la tierra a las 12 tribus, ¿ok? 2 tribus y media se habían quedado antes del Jordán, ¿está bien? Y el restante había pasado el Jordán. Y a todos ellos se les repartió la tierra. Pero ¿qué pasó con la tribu de Aser? La tribu de Aser, el territorio que ellos habían recibido como herencia, dentro de ese territorio habían 2 ciudades importantes de esa época. Una de ellas se llega a comparar con Nueva York de la actualidad. ¿Por qué razón? Porque eran ciudades portuarias, eran ciudades donde tenían puertos. Eran las ciudades de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón. Puertos importantes, tan importantes, tan desarrollados fueron que sus enemigos, porque la tribu de Aser no lo poseyó, esa ciudad, la ciudad de Tiro, se convirtió en una ciudad tan rica, tan próspera, que finalmente, ustedes saben, si no hay el gobierno de parte de Dios en una ciudad, la prosperidad se va a convertir ¿en qué? ¿En qué se convierte? En corrupción,
en caos, en pecado. Y es así que tú vas a encontrar profecías contra el rey de Tiro más adelante, que en realidad representan al propio Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás había tomado control de esa ciudad. Pero imagínate cuán bendecido hubiesen sido muchas naciones, muchas ciudades, si la tribu de Aser hubiese tenido la postura de tomar posesión de lo que Dios le había dado. Sabes, mucha gente hubiese conocido que existía un Dios, porque a través de los puertos venían de muchas otras naciones, y ellos hubiesen conocido al respecto de Jehová, de un Dios, hubiesen podido difundir el mensaje de la bondad y de la provisión de Dios a todo lado, a todas las otras naciones. Dios le dio una tierra especial a la tribu de Aser, pero ellos fueron negligentes con lo que Dios les había dado. Dile a la persona que está a tu lado: no seas negligente este año, dile. Clama por restitución. Hoy Dios también tiene una rica herencia para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes por qué puedes confiar en tu herencia? Porque tú eres hijo. Somos hijos. Él es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor en Jeremías capítulo 3 versículo 19 dice lo siguiente. Jeremías capítulo 3 versículo 19 dice así, vamos a leer juntos. Yo preguntaba, dice la palabra del Señor, ¿cuál era la pregunta en relación a esto que estamos hablando? Dice así: ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable? Repite así conmigo: tierra deseable. ¿Cuántos aquí, por ejemplo, yo sé que hoy en día no es tanto tierra que tú estás buscando tal vez, ¿ok? A no ser para tu casa, ¿verdad? Buscas un lote perfecto, bonito, en la esquina tal vez, con acceso al sol, ¿me entiende? Pero lo que se puede comparar hoy en día a la tierra deseable de esa época tal vez sea un puesto de trabajo. Dices, ese es el puesto de trabajo que estaba buscando, ¿no? En esa época era una tierra deseable. ¿Por qué? Porque eran agricultores, tenían ganados. Tenía que ser una tierra buena. Y la promesa de parte del Señor, el Señor pregunta y dice: ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Esa es la pregunta de Dios. ¿Cómo te voy a dar la tierra deseable? ¿Cómo te voy a dar la rica heredad de las naciones? ¿Cómo? ¿Cuál es la clave para poseer esa tierra deseable? Esa heredad rica de las naciones. La respuesta está ahí en el mismo versículo. Dice: y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Dile a la persona que está a tu lado: somos hijos, dile. Tenemos un Padre. La clave para poseer esa tierra deseable, esa rica heredad de las naciones, está que cada día tú conozcas a tu Dios como tu Padre. Cada día que tú puedas tener revelación de que tenemos un Padre, de que no eres huérfano, de que no estás solo, de que hay un Padre que cuida de ti, de cada una de tus necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Sabes, tenemos un Padre. Y mientras más tú tengas revelación de que tienes un Padre, más vas a poseer esa rica heredad. Más vas a poseer esa tierra deseable. ¿Cuándo? Cuando tú le llames a Él de Padre. De Padre. Di así conmigo: Padre. En hebreo es Abba. Abba. Abba, Padre. Y ese es el clamor que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Romanos dice que debemos decirle: Abba, Padre. Y esto es algo precioso. ¿Por qué?
porque el Nuevo Testamento, hermanos, fue escrito en griego. Pero el Espíritu Santo quiso que cuando Pablo estaba escribiendo la carta a la iglesia en Roma, esa porción, esa palabra no sea escrito en griego, sea escrito en hebreo. Tanto así que en nuestra Biblia del español sigue siendo escrito en hebreo. Abba, Abba. ¿Y qué significa Abba? Si tú vas a Israel, tú vas a ver a los niñitos llamando a su papá Abba. Abba. ¿Qué es Abba? Abba es papito. Papito. No es ni siquiera padre, es papito. Abba, Padre. ¿Cuándo vamos a poseer esa rica heredad, esa tierra deseable? Cuando tú lo llames de Padre. ¿Cuántos tienen Padre en este lugar? Pues tu Padre tiene una rica heredad, tiene una tierra deseable para tu vida. Y es por esa tierra deseable, esa rica heredad, que tú tienes que clamar por restitución sobre tu vida. ¿Cuánto dice amén a eso? Ese es el corazón de nuestro Dios. Hay mucho que tú puedes recibir de parte de tu Dios como parte de tu herencia. Muchas veces cuando hablamos de herencia, pensamos que la herencia es algo que recién, a ver, ¿alguien aquí ha heredado algo? Hoy en día no es tan común eso, ¿verdad? ¿Alguien ya ha heredado aquí algo? ¿O estás esperando que fallezca alguien? Amén. Pues déjame decirte una cosa. Nosotros no tenemos que esperar. Dile a la persona que está a tu lado, no tienes que esperar, dile. Sabes, no tienes que esperar para heredar la herencia que Dios te ha dado en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús ya murió y resucitó en la cruz del Calvario. ¿Ok? Él ya murió, pero al tercer día Él resucitó. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 17, dice la palabra del Señor de que nosotros con Cristo, ¿qué somos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y si hijos, ¿cuántos son hijos aquí? Los demás, ¿qué son? Primos, sobrinos. Dice 17, y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mírale a los ojos de la persona que está a tu lado, dile así: somos coherederos con Cristo. Ok, somos coherederos. Tú ya puedes heredar la herencia que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Tú no eres un heredero aparente. Un heredero aparente es aquel que está esperando por heredar. ¿Te has dado cuenta que hay muchos casos inclusive de litigio entre hermanos o entre familiares por una herencia? Y para empeorar la situación, quien podría resolver esa situación ha muerto, ¿no? Entonces, como ha muerto, no hay quien pueda decir si realmente es así o no es así. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres heredero, pero no lo puedes aún disfrutar. ¿Has visto ya letreros en las casas, por ejemplo? Esta casa está en litigio. Nadie puede poseer esa casa. Imagínate. Puede ser la casa más bonita, pero nadie vive en esa casa. ¿Por qué? Porque está en litigio. Dile a la persona que está a tu lado, tu herencia, dile, no está en litigio, hermano, dile. Puedes poseer, porque Cristo Jesús no apenas murió, sino también Él resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dale un aplauso fuerte al Señor, porque tú eres su hijo, y como hijos estamos calificados para recibir esa herencia de parte del Señor. Pero sabes, es importante, presta atención a esto, querido joven, y es algo en el cual este año yo voy a golpear en esa tecla, voy a apretar esa tecla. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, es necesario que nosotros los jóvenes, el apóstol Juan hace una bella descripción de los jóvenes. Dice que los jóvenes han vencido al maligno. ¿Por qué?
porque en ellos habita, reside la palabra del Señor. Y sabes, para poder poseer nuestra herencia, necesitamos conocer nuestra herencia. Necesitamos conocer las promesas que Dios tiene en su palabra para nuestras vidas. Sabes, cada promesa, querido joven, cada promesa, cada bendición que tú encuentras en la palabra del Señor es muy relevante para tu vida. Y no apenas relevante, sino también es aplicable a tu vida. Muchos dicen, pastor, pero esa es una historia del Antiguo Testamento, no se aplica a mí. Pues toda la palabra del Señor se aplica a tu vida. Todas las promesas del Señor, las bendiciones del Antiguo Testamento se aplican a tu vida. Por eso el apóstol Pablo en su segunda carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y esto es algo que está inclusive en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice 2 Corintios 1:20, dice así: porque todas las promesas de Dios, di así conmigo, todas las promesas de Dios, ¿ok? ¿Cuántas promesas, hermanos? Todas, ¿ok? No se escapa ni una sola. Todas las promesas de Dios son, ¿qué dice? En Él sí y en Él amén. Acá hay una doble afirmación. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Mis promesas para ti tienen un sí. Cuando tú vas y clamas por restitución, ¿por qué puedes tener confianza que va a ser así contigo? Porque Dios te está diciendo, cuando tú vienes con una de mis promesas, puedes tener la certeza de que hay un sí. Y no apenas un sí, hay un amén. ¿Sabes qué significa amén? Amén significa así sea hecho. Por eso cada vez cuando hablamos aquí desde el púlpito y hay algo que quema en tu corazón, ¿qué tienes que decir? Amén. Así sea en mi vida. ¿Cuánto dice amén a eso? Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que todas las promesas de Dios, tú ya tienes un sí. Por eso puedes clamar por restitución. Restituye, Señor. Hay un sí, hay un amén. Y sabes, Dios no puede contradecir su propio nombre inclusive, porque el nombre de Dios es amén también. Él es el amén. Y en Él se cumple justamente las promesas. Y esto, presta atención, estas promesas que el apóstol Pablo está mencionando aquí en su segunda carta, incluye las bendiciones que encontramos en el Antiguo Testamento, inclusive para las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Esas bendiciones que recibió la tribu de Aser, por ejemplo. Tú dirás, pastor, era para la tribu de Aser. Déjame decirte una cosa, es para ti también. Es para mí también. ¿Cuánto dice amén a eso? Hay tanta promesa en el Antiguo Testamento. Cada día tú tienes que, antes de salir de casa, declarar esa promesa sobre tu vida. Hay algunas promesas muy importantes y claves que todos los días tú deberías declarar. Promesas, por ejemplo, de protección del Salmo 91. El Salmo 91, en muchas casas religiosas, has visto que en algunas casas están abierta la Biblia. ¿Sabes dónde está? En el Salmo 91. ¿Por qué? Porque es el salmo de la protección. Ellos dicen, si el ladrón ve el Salmo 91, va a salir corriendo, ellos dicen. Ellos creen que la Biblia es algo mágico, ¿no? Pues de nada sirve que la Biblia esté abierta en el Salmo 91 si ese salmo no está quemando en tu corazón. Y si tú no lo declaras con tu boca. Todos los días tú tienes que orar por protección, y no algo inseguro, sino declarando la protección del Señor, porque es una promesa de parte de Dios.
de que ningún mal te va a suceder. ¿Cuánto dice amén a eso? Es la promesa del Señor. Eso no está restringido apenas al pueblo de Israel, a ese tiempo que ellos vivieron. Es válido también para esta época. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, lees el Salmo 103, versículo 5, apenas voy a ver así rápidamente, presta atención, algunas promesas. Es como darte bocadito, ¿no? ¿Cuántos aquí ya han ido a supermercados, ¿no? Donde hay degustadoras, principalmente en esta época que pasó, ¿no? De los panetones, ¿no? Prueba, esto es tal panetón, no, esto es con masa madre, esto es con tal chocolate. Y tú pruebas, te gustó, ¿qué pasa? Compras todo el panetón, todo el producto. Pues mi tarea aquí es más o menos así. Es apenas hacerte degustar para que en tu día a día, en tu casa, tú puedas comer todo el panetón. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta el panetón? A mí me encanta. Yo puedo comer uno entero en un día. Yo solo. Salmo 103, versículo 5. Vayamos al otro panetón más delicioso todavía. ¿Qué dice? ¿Cuál es la promesa del Señor? ¿Cuántos aquí quieren permanecer jóvenes para siempre? Pues aquí te voy a dar una crema que te va a rejuvenecer. Dice así la palabra del Señor, versículo 5, 103. El que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos dice amén a esta promesa? Pues esa es la promesa del Señor. ¿Te has dado cuenta que tu mente está tan habituado a lo natural? Y tú, cuando por ejemplo vas donde el médico, y gloria a Dios por los médicos, porque ellos luchan contra aquello que Dios también está luchando, ¿ok? Que es la enfermedad, que es la muerte. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas al médico y de pronto tienes ya cierta edad, te dicen, no, estás sufriendo de esto, pero es parte de la edad, ¿no? ¿Cuántos han escuchado frases como esa? No, no te preocupes, es normal a tu edad. Pues problema tuyo si tú aceptas esa palabra del médico. Yo quiero aceptar la palabra del Señor, que conforme pasen los años yo voy a ser rejuvenecido en el Señor. Esa debe ser nuestra postura. Esa es una promesa de parte del Señor. Hermanos que están aquí, por ejemplo, no tienen tal vez 50, 60 años, dicen, ¿cómo voy a servir? No, ya estoy envejeciendo. No, esa no debe ser nuestro lenguaje. La palabra del Señor dice que nuestra juventud se va a renovar como de ¿quién? Como del águila. ¿Y sabes qué es lo precioso de ese proceso de rejuvenecimiento que pasa el águila? Que cuando el águila pasa ese proceso de rejuvenecer, tú lo ves y lo ves joven, pero no apenas es joven, tiene una cabeza llena de sabiduría. Ya no es un joven, un adolescente, que muchas veces es muy impetuoso en algunas cosas. Aquel adolescente que no tiene sabiduría, aquel adolescente que hace las cosas por hacer, tiene fuerza, tiene juventud, sí, pero no toma las mejores decisiones. Pero la promesa del Señor es que tú vas a rejuvenecer, pero tu mente va a estar lleno de sabiduría. ¿Cuánto dice amén a eso? Esa es la promesa del Señor. Todavía si tú lees Isaías 40, versículo 31, nos dice que nosotros seremos como águilas, correremos, pero no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Qué más? Si permanecemos aquí en el Salmo 92, vas a percibir que en el versículo 14 hay una promesa de parte del Señor. La palabra del Señor dice que aún en la vejez, es verdad, vas a envejecer, pero aún en la vejez, ¿qué va a pasar? Fructificarán, estarán
¿cómo estarán? Vigorosos y verdes. ¿Cuándo una planta está verde? Una planta está verde cuando está sana. ¿Ok? Cuando está sana. Dile a la persona que está a tu lado, vas a envejecer tal vez, si es que Jesús no vuelve, pero vas a fructificar, vas a estar fuerte, sano. ¿Cuántos dicen amén? Mira, dale un aplauso al Señor si quieres hacer. Mira tantas promesas que encontramos en la palabra del Señor. Tantas promesas. Si me pueden aumentar un poco más de agua, se los voy a agradecer. Todavía la palabra del Señor nos muestra en el Nuevo Testamento muchas otras promesas. Apenas hemos visto del Antiguo Testamento. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, cierto día Jesús estaba ahí en el ya pronto para ser crucificado. Y la palabra del Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 27, el Señor Jesús, allá en el aposento alto, les dice a sus discípulos que les iba a dejar algo muy precioso. Les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuántos jóvenes aquí, por ejemplo, no tienen paz ni para dormir? Están tan agobiados, están ahí tal vez con ansiedades, preocupaciones. Te echas, pero no puedes descansar. Hasta tal vez duermes, pero tu mente está ahí, sin descansar. ¿Qué necesitas? La paz. Y Jesús está diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga. ¿Cuál es nuestra parte en este versículo? Sabes, tu parte es no permitir que tu corazón se turbe. Esa es tu parte. No permitas que tu corazón se turbe. No permitas que tu corazón tenga miedo. Y sabes, la palabra paz, cuando Jesús estaba hablando aquí, Él no estaba hablando en griego, ni en español, ni en inglés. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, estaba hablando en hebreo. Y Él estaba diciendo, mi shalom les dejo. ¿Y qué es shalom? Shalom no es apenas ausencia de problemas, es bienestar completo. Ese shalom con el cual Jesús dormía en medio de la tempestad, ese shalom les estoy dejando. Porque van a venir tempestades en esta vida, pero tú tienes mi shalom. ¿Cuántos quieren experimentar cada día ese shalom en su vida? Pues tú tienes que justamente aferrarte a esa promesa de parte del Señor, a ese shalom. Por lo tanto, el corazón de nuestro Dios es que tú experimentes cada una de esas promesas. Cada una de esas promesas. Promesas, por ejemplo, de prosperidad. ¿Cuántos quieren ser prósperos aquí? Dios quiere prosperarte, claro que sí. Y eso no es evangelio de la prosperidad. Porque la voluntad del Señor es que tú prosperes, al igual prospera tu alma. Ese es el propósito del Señor. Pero Dios, presta atención, pero Dios te va a dar de acuerdo a tu capacidad. ¿Ok? De acuerdo a tu fidelidad. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tú quieres tal vez ya tener todo, ¿verdad? Toda la prosperidad. Pues necesitamos, hermanos, aprender hasta de la naturaleza. Dios no te da toda la lluvia de una sola vez. Dios derrama su lluvia gota a gota. Y es así que la planta crece. Pues Dios también, el Señor nos da de acuerdo con lo que Él sabe que tú puedes manejar. ¿Ya has visto a personas que de un momento a otro se han hecho ricos? ¿Cómo han acabado? ¿Cómo han acabado? En su mayoría nuevamente pobres. ¿Por qué razón? Porque si
2,000 soles no sabían administrar, ¿cómo van a administrar 20,000 soles? Por eso el Señor dice, si en lo poco no eres fiel, en lo mucho tampoco. Y sabes, el diezmo es justamente un recordatorio de que si estás sabiendo administrar, entre comillas, lo poco aún que estás recibiendo. Porque Dios quiere llevarte a lo mucho. ¿Cuánto dice amén? Pero seamos fieles, seamos buenos administradores. No estoy seguro si fue Rockefeller o Ford, pero cierta vez uno de esos grandes empresarios dijeron, si yo no hubiese diezmado del primer dólar que he recibido, tampoco hubiese diezmado, ¿no?, de los futuros millones de dólares que posteriormente su empresa ganó. ¿Cuántos acá tal vez usan, ¿no?, esa pasta dental Colgate? Pues todos estos dueños en su momento eran cristianos que aprendieron la cuestión del diezmo. Tú vas a ver que hombres aprendieron a ser fieles en lo poco. Si tú no eres generoso en lo poco, mucho menos lo vas a hacer cuando Dios te pueda dar mucho más. Necesitamos aprender. Tú, por ejemplo, tal vez ahora tú estás apenas teniendo tus propinas. Sé fiel con tus propinas. Tienes un salario, estás ahí tal vez haciendo tus prácticas. Sé fiel con aquello que tú estás recibiendo de parte del Señor. Sé fiel, porque Dios te quiere llevar a otros lugares. ¿Sabes? Yo tomé una decisión hace, si no me equivoco, unos 15 años atrás. Yo prefiero quedarme sin nada para comer que no ser fiel al Señor en ese sentido. Porque Dios nunca va a permitir que falte el pan de cada día en nuestra mesa. Así va a ser, si es que tú confías y crees en el Señor. ¿Cuán dice amén a eso? Por lo tanto, nuestro Padre quiere que tú experimentes esa verdadera prosperidad. Y verdadera prosperidad, hermanos, no es aquella prosperidad que añade tristeza, dice Proverbios. Aquella prosperidad que acaba con tu salud, acaba con tu vida, acaba con tus relaciones. ¿De qué sirve prosperar si acabó la relación? Prosperaste, pero tienes que usar ahora el dinero para sanar tu salud, para curarte, para buscar médicos. No tiene sentido eso. La verdadera prosperidad viene del Señor. ¿Cuándo dice amén a eso? Yo me pasaría toda esta noche hablando de tantas promesas de parte del Señor que encontramos aquí en la palabra del Señor, las cuales Dios quiere que tú puedas recibirla, tú puedas reivindicar, tú no seas negligente como hacer, que no poseyó aquello que Dios le había dado. Que tú puedas hacer valer esta palabra. Restituye, Señor, restituye. ¿Habrá alguien que clame restituye? ¿Y cuáles fueron las promesas que Aser había recibido? La tribu de Aser. Una vez más quiero repasar las dos promesas que había recibido la tribu de Aser. Una fue cuando su padre Jacob estaba a punto de morir, y otra fue cuando Moisés estaba también a punto de despedirse de la nación, ¿ok? Porque nadie encontró el cuerpo de Moisés. Antes de subir al monte, Moisés bendijo también a Aser. Y mira la bendición de Jacob a Aser. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 49, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Dice así: el pan de Aser, ¿cómo iba a ser el pan de Aser? Será substancioso, no será con bromato. ¿Ok? Un pan que cuando lo tocas todo se desinfla.
El pan de hacer, el alimento de hacer será substancioso. Presta atención. ¿Recuerdas aquel episodio en el cual Jesús sanó a la hija que estaba endemoniada de una mujer? Pues esto pasó. Esta mujer era Sirofenicia, dice. ¿Y qué región era la herencia de la tribu de Aser? Tiro y Sidón. Tiro y Sidón. ¿Y sabes qué comió esta mujer? Figuradamente, las migajas. Ella dijo: Señor, los perrillos hasta las migajas comen. Pues el pan de hacer de esa región era tan poderoso que las migajas sanaron a la hija de esta mujer. Solo las migajas. Pero sabes, tú no eres, como Jesús dijo, un perrillo. Tú eres un hijo. Y para los hijos no hay migajas. Para los hijos hay un pan entero. Por eso cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, nosotros no estamos viniendo a comer migajas. Estamos viniendo a comer del pan de vida. Cada vez que tú participas de la Santa Cena, debes declarar la restitución de tu salud. Si las migajas sanaron al hijo de esta mujer, ¿cuánto más el pan entero? ¿Cuánto dice amén a eso? Pues esa es una promesa de sanidad para nuestras vidas. Hoy tienes acceso al pan entero. Tienes acceso no a las migajas que caen de la mesa. Tienes acceso a la mesa del Padre, a comer de esa mesa. El pan de hacer es un pan sustancioso y Él dará deleites al rey. ¿Qué es lo que Dios quería de la tribu de Aser? Que la tribu de Aser pueda ser una tribu que pueda alimentar a reyes, a la realeza, que pueda bendecir a todos sus otros hermanos. Pero todavía la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 33 versículo 24, mira la profecía, la promesa que Moisés lanza a Aser. Dice así, versículo 24: a Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos. Wow. Esa es una promesa también de parte del Señor. ¿Sabes qué significa ser amado por tus hermanos? Es que sobre tu vida está el favor de Dios. Las personas te miran y te dicen: no sé qué tienes, pero me agradas, ¿ah? Me agradas realmente. ¿Ya te ha pasado eso? Pues dile a la persona que está a tu lado: tienes que ser Aser, dile. Feliz. ¿Ok? Aser, feliz. ¿Sabes? Hay personas, escucha bien esto, hay personas que obtuvieron hasta puestos de trabajo, no por su currículum, sino simplemente porque cayó bien al jefe. Suficiente. Así de simple. ¿Ok? Simplemente me caes, ok, ven, trabaja conmigo. Aser, dice, era el amado de sus hermanos. O sea, el favor estaba sobre su vida. Dile a la persona que está a tu lado, esa promesa, dile, es para ti también. El favor de Dios está sobre tu vida. ¿Cuánto dice amén? Dice: y moje en aceite su pie. Dios quería que Aser ande en la unción del Señor. Esa unción que te capacita a cumplir el propósito del Señor. Moje sus pies con aceite. Versículo 25: hierro y bronce serán tus cerrojos. Hierro y bronce. ¿De qué nos habla hierro y bronce? Son materiales muy duros. Hierro y bronce. Dios quiere que tú puedas poseer lo que Dios te ha dado.
Y dice, y como tus días serán tus fuerzas. Repite así conmigo, como mis días, así serán mis fuerzas. ¿Qué es lo que te dije hace un momento? ¿Qué es lo que dicen los médicos cuando vas a una consulta y de pronto ya estás en los 40, 45? ¿Ah? ¿Qué te dicen los médicos? Ah, es parte de tu edad. Eso es lo que dice la medicina. Eso es lo que dice la ciencia. Pero la promesa del Señor es que conforme pasen o avancen tus días, así va a ser tu fuerza. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que mientras más días yo tenga, más fuerza yo también tendré. ¿Cuánto dice amén? Esa es la promesa del Señor. Por lo tanto, no me gustaría escuchar de los jóvenes de esta iglesia que conforme pasen los años diga, pastor, es que es mi edad. Los radicales libres, conforme pasan los años, más fuertes se hacen. Más fuertes, más sanos, más renovados. Así tiene que ser. Esa es la promesa del Señor. Tenemos que apropiarnos de esa promesa. Dice la palabra del Señor, como tus días serán tus fuerzas. A los 20 años tenías fuerza de 20 años. Pero si ahora tienes 40, tu fuerza se ha multiplicado. Es una fuerza doble. No lo veas de forma natural. ¿Cuánto dice amén? Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? Dile a la persona que está a tu lado, reclama esa herencia. ¿Y cómo, pastor, reclamamos la herencia? Pues yo te voy a dar una clave esta noche. ¿Sabes? La clave para poder recibir, para poder apropiarnos de la herencia que está aquí en la palabra del Señor, está en el hecho de que tú aprendas a meditar en sus promesas. De que tú puedas aprender a meditar en cada una de las bendiciones y promesas que están en la palabra del Señor. Medita, sabes, activamente. La palabra meditar en el hebreo tiene el significado de murmurar, de susurrar. Y todos aquí saben meditar. ¿Sabías de eso? Como dijo Pastor Luis Alberto, meditar no es irse al Sacsayhuamán debajo de la piedra más grande que hay y decir no. Meditar es susurrar, es hablar, no necesariamente gritando, es hablar bajo. ¿Cómo susurras? Tú siempre estás susurrando. De pronto has sufrido una injusticia en tu trabajo. ¿Cómo te vas a tu oficina después que el jefe te ha culpado que no has hecho algo? No eras tú, fue el otro. ¿Cómo te vas? ¿Qué se ha creído ese? No, yo soy el que trabajo más en esta oficina. Yo soy el que llego temprano. ¿Comienzas a qué? A murmurar, a susurrar, a hablar bajo. Estás pensando, ¿cómo me ha podido haber hecho esto? ¿Cómo me ha mentido? ¿Cómo tal cosa? ¿Cómo lo otro? Te subes al ómnibus, sigues ahí meditando en lo que te ha pasado. Pues en lugar de eso, todo este año y todos los días de tu vida, aprende a meditar, no en tu circunstancia. Medita en la promesa del Señor. Medita en la palabra del Señor. Busca una promesa del Señor y medita. Estás en hora de refrigerio, pues échate y comienza a meditar en la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice en Josué capítulo 1 versículo 8: pero para poder meditar en la palabra del Señor, ¿qué tienes que hacer? Dile a la persona que está a tu lado, conocer su palabra, conocer sus promesas. ¿Ok? No puedes reclamar algo que no conoces, que no sabes, aquello que te pertenece.
¿Qué le dijo Dios a Josué después que él asumió el mando de la nación de Israel? Dice así la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa, hermanos? Este libro de la ley. Escúchame bien. ¿Qué significa decir este? Este libro. ¿Qué significa? Significa que Josué en ese momento estaba meditando, estaba leyendo. Y Dios le dijo a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro. Este libro que tú estás leyendo, nunca se aparte. El Señor le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino, ¿qué tienes que hacer? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y ahí tú puedes percibir, escúchame bien, que la prosperidad no es un fin. La prosperidad es un camino. Dios no te quiere prosperar para que tú llegues a un lugar apenas. Dios quiere prosperar tu camino. ¿Ok? La prosperidad no es obtener algo, es ser próspero en todo el proceso, en todo el camino. La prosperidad no se trata de alcanzar, no sé, 1 millón, el millón de la vida. Dios quiere prosperar tu jornada, tu camino. Dice: y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que todo nos salga bien? Meditar en la palabra del Señor. El Salmo capítulo 1 versículo 2 también dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es la ley de Jehová? Yo quiero hacer una aclaración. La ley de Jehová no son los mandamientos, no son los 10 mandamientos, las leyes que recibieron el pueblo de Israel. La ley de Jehová aquí es la palabra del Señor. ¿Ok? Es en la palabra del Señor que estaba meditando Josué. Dice a continuación: y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Para que todo prospere en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Dile a la persona que está a tu lado: meditar. Meditar en hebreo es la palabra agaj, y agaj es murmurar. Medita en esa palabra. Sabes, cada día, hermanos, presten atención, haz esto algo disciplinado en tu vida. No necesitas hacer diferentes versículos todos los días. Si lo puedes hacer, genial. Pero si apenas tú meditas en un versículo cada semana, estás ahí en el ómnibus, medita en ese versículo. O sea, habla bajo, ¿no? Comienza a declarar. Por ejemplo, estás con temor, con miedo, lleno de ansiedad. ¿Cuál es la promesa del Señor? Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Su paz. Mi tarea es no permitir que mi corazón se turbe, se llene de miedo. Yo voy a declarar: yo tengo la paz de Dios. Yo tengo la paz de Dios. Medita en las promesas del Señor. Estás tal vez enfrentando alguna enfermedad. Declara que la voluntad del Señor es la restitución de tu salud. Declara eso. En lugar de estar contando a todos: me duele el riñón, ¿no? Todo el mundo sabe que te duele el riñón, ¿no? Colocas en tu estado un riñoncito, ¿no? Y todos preguntan: ¿qué pasó? ¿No? ¿Es un frijol? ¿Estás de hambre? Pero medita. Dile a la persona que está a tu lado: medita en la palabra del Señor. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 14 versículo 30
dice lo siguiente, Proverbios 14:30, dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Sabes qué es lo que va a dar vida a tu carne? Un corazón apacible. Lo que importa hoy en día, yo estoy viendo algunos estados, ¿no? Nuevo año, todos al gimnasio. Comida saludable. Ok, amén, ve al gimnasio, come sano. Pero de nada sirve que comas sano si tu corazón está lleno de envidia, de rencor, de resentimiento, de cólera. La Biblia dice que el corazón apacible es vida para tu carne. Si tu corazón está lleno de paz, entonces eso también te va a traer salud. Sabes, puedes comer solo vegetales, pero igual tu carne va a estar ahí, lleno de rencor, o sufriendo las consecuencias del rencor que hay en tu corazón. Llénate de paz. Ve al gimnasio. Amén. Pero llénate de paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Más importante es lo que hay en tu corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23 es un versículo muy conocido. Dice la palabra del Señor que de todo lo que tú tienes que cuidar, que debes cuidar. Tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Medita por eso en la palabra del Señor. ¿Sabes cuándo te vas a dormir? Yo te aconsejo algo, no mires noticias. No mires noticias. ¿Con qué corazón te vas a dormir? No tienes ni paz. Más bien, antes de irte a dormir, medita en un versículo de la palabra del Señor. Medita en una promesa de parte del Señor. Yo quiero terminar esta noche mostrándote las cosas que suceden cuando tú meditas en la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 119. Abre tu Biblia en el Salmo 119. Este es el salmo más grande de la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 97? Dice así: oh, mira lo que dice el salmista. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Qué es la ley, hermanos? La palabra de Dios, ¿ok? Solo aclarando. ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Una vez más, estos mandamientos es la palabra del Señor. Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Qué pasa cuando tú meditas en la palabra del Señor? El salmista está diciendo: cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. La meditación te hace más sabio que tus enemigos. ¿Cuántos aquí tuvieron algún episodio, o tal vez estás pasando, que inclusive tal vez ni dormir puedes? Pues si el diablo te está atormentando de esa manera, entonces respóndele meditando en su palabra. No estás pudiendo dormir, sal de tu cama, ponte a meditar en la palabra del Señor. Yo recuerdo que hace unos años atrás tuve un episodio muy difícil y yo siempre voy a decir que la única cosa, los médicos querían darme muchas pastillas para poder dormir.
Yo el primer día intenté tomando media pastilla, pero de ahí no quise más tomar. Yo recuerdo que durante todo ese tiempo difícil que pasé, yo despertaba y despertaba bien, pero conforme pasaban las horas no quería que llegue la noche, porque sabía que no iba a poder dormir. Había un miedo, había temor. De la nada, en la mañana estaba feliz jugando vóley, tiempo de pandemia, no había muchas cosas que hacer, pero en la tarde venía una situación bien crítica. Y sabes, lo que me sostuvo, querido joven, en ese tiempo fue justamente la palabra del Señor. Muchos estudiosos dicen que David tenía también insomnio. Por eso es que la palabra del Dios dice de que él todo el día meditaba en la palabra, todo el día, porque tal vez no podía dormir. Yo recuerdo que la única cosa que hacía en las tardes, mirando el cielo, Dios traía a mi mente su palabra, y miraba el cielo y decía, viendo las estrellas, viendo el firmamento: Señor, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Y ahí comenzaba a meditar en cada versículo que yo había aprendido inclusive desde niño. Recuerdo que en esos momentos que parecía que estaba solo, declaraba que Él era mi pastor y que nada me iba a faltar. Yo recuerdo hay un capítulo en el Salmo que siempre de niño yo, antes de ir a dormir, oraba, declaraba, y es uno de los primeros salmos que está en la Biblia en realidad. Si tú has leído en orden el Salmo, la palabra del Señor dice lo siguiente. No está aquí en los versículos que he pasado a los hermanos de sonido. Salmos 4, versículo 8, dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este es un salmo que yo aprendí aún de niño, y era algo en el cual yo meditaba constantemente, y fue uno de los salmos también que me sostuvieron. Y la palabra del Señor entonces nos muestra que David era alguien que meditaba constantemente en la palabra del Señor, y fue precisamente su meditación que hizo que él pueda ser más entendido. Esa palabra entendido tiene que ver con una sabiduría divina, una sabiduría que no es conocimiento, no es inteligencia natural. Me has hecho, dice, más entendido que todos mis enseñadores. Me has hecho más entendido que los viejos. ¿Por qué? Porque he meditado en tu palabra. He meditado en tu palabra. Y como último versículo, yo quiero que tú puedas abrir tu Biblia en Deuteronomios capítulo 34, versículo 9. Dice así: y Josué, hijo de Nun, Josué está siendo líder ahora de la nación de Israel, y Moisés oró por él, impuso sus manos, y Josué fue lleno de ¿qué? ¿Fue lleno de qué? ¿Pueden leer? Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de sabiduría. ¿Ok?
Deuteronomios. Josué fue lleno de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Pero ¿sabes qué pasa en Josué? En el libro de Josué más adelante, Josué no se queda de brazos cruzados diciendo: ya tengo el espíritu de sabiduría sobre mí. ¿Sabes? Él no se queda de brazos cruzados diciendo: ya Moisés ha puesto su mano, tengo sabiduría. No, Dios le dice a Josué: Josué, ¿tienes el espíritu de sabiduría? Ok, pero ahora tienes que meditar día y noche en mi ley. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes, hoy tenemos la sabiduría en Cristo. Cristo se hizo sabiduría, pero cada día tú necesitas meditar en su palabra. Cada día. Es así que vamos a poseer aquella herencia que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuánto dice amén a eso? Amén. Me gustaría que ahí en tu lugar tú te pongas de pie.